Qué importante, ¿no? Volver a escucharlos después de lo que han sido estos 2 años de pandemia, que no ha finalizado, sí que obviamente ha mermado con la campaña de vacunación, pero que ellos han tenido un rol fundamental, junto a los médicos también, camilleros, todos los que integran el sistema de salud. Seguimos hablando de este Día Internacional de la Enfermería. Incorporamos junto a nosotros a Florencia Mercha. ¿Está bien? Florencia. Sí. Y Jorge Hoffman. ¿Cómo les va? Muy bien. Enfermero, enfermera, licenciados también. Sí. Bueno, ¿en parte coinciden con lo que escuchábamos recién? Sí, obviamente en la pandemia murió mucha gente de enfermería, o sea, los profesionales de enfermería que estuvieron en la trinchera, fue la mayor cantidad dentro de la población que murió y... Lamentablemente es verdad, no hubo una buena contención, pero bueno, de todo el equipo, no solamente de enfermería, ¿no? Nosotros porque obviamente lo vivimos a flor de piel, pero ahora más allá de la pandemia que mermó, como dijiste hoy en vos, Martín, lo que hay que hacer es empezar a ver qué fallas tuvo el sistema, o sea, qué nos pasó en la pandemia, cuáles fueron los errores, los aciertos, los recursos que hubo, los recursos que no hubo y empezar a trabajar en eso. O sea, hacer un análisis exhaustivo de lo que pasó y a tener políticas públicas. Pasa por ahí. Es decir, que hasta el momento no aprendimos de lo que vivimos en la pandemia. Y no, un poco no. Pero bueno, es como dice Jorge, quizá nadie imagina en salud encontrarse en un momento de pandemia, cabe dentro de las posibilidades, pero por ahí no creemos que va a pasar y de repente nos pasó. Realmente el personal de salud, todos, enfermería y todos los profesionales de la salud, hicimos todo lo mejor que pudimos, todo lo que estuvo a nuestro alcance, con lo que, como mencionaba recién, por momentos con falta de algunos elementos de protección personal y demás, pero sí, ahora nos toca este momento de, bueno, pasó todo esto, ¿qué vamos a hacer ahora para que no nos vuelva a pasar, no justamente con esta pandemia, sino sí, con cualquier cuestión de salud? Planificar, ¿no? Sí. Lo que se viene, teniendo en cuenta estas voces que son las de los protagonistas, las de ustedes, que vivieron el minuto a minuto de la pandemia. Sí, y esto no es solamente a nivel nacional, o sea, esto es internacional. El Consejo Internacional de Enfermería habla sobre una protección global en salud, en donde hay que trabajar con respecto a los sistemas de salud para proteger a los más desprotegidos, ¿no? La capacitación de los profesionales, nos hemos dado cuenta que en la pandemia muchos profesionales no estaban formados, o no estaban formados adecuadamente con su especialidad. Y lo que es la prevención de la salud en la comunidad, o sea, empezar a trabajar en la comunidad más joven, en los colegios primarios, secundarios, donde haya un profesional instalado en esas instituciones y que pueda trabajar desde la prevención, desde la educación sexual, desde la prevención con respecto a la alimentación, enfermedades que se pueden controlar desde chicos, diabetes, obesidad, o sea, hay que trabajar desde ese lugar y no hay nada mejor que trabajar con gente joven. Cosa que nosotros cuando entren al sistema de salud por alguna patología ya lo tengas contenido. Si no trabajamos con el diario del lunes, o sea, claro, esto pasó y tenemos un sistema de salud colapsado. O sea, empecemos a prevenir para que no pase esto. Florencia, estamos hablando de una profesión que sí o sí se tiene que hacer con vocación, ¿no? No, sí, no es algo que uno ingresa al azar, aquí está presente la vocación. Sí, tiene su fundamento científico y conlleva una preparación larga, pero bueno, sí, tiene que existir la vocación, tiene que haber ganas, empatía por sobre todo, la capacidad de poder ponerme en el lugar del otro, no para justificarlo, sino para entender en qué momento está o qué es lo que está atravesando, pero sí, de repente hoy hablamos de tema que tiene mucha salida laboral la enfermería porque realmente en todos lados y todo el tiempo faltan enfermeros, pero bueno, cuando uno se mete a estudiar enfermería y decide comenzar con esta carrera, empieza a trabajar con el otro, con el sufrimiento del otro, con la necesidad, con un momento de vulnerabilidad del otro. Entonces sí, tiene que estar esta cuestión solidaria, de vocación, de empatía. Porque además son los únicos que están todo el tiempo con el paciente. Todo el tiempo y en todas las etapas. Y en todo el ciclo de la vida, o sea, antes de nacer, las personas embarazadas, y después de la muerte, o sea, la preparación del cadáver. O sea, somos una profesión que cumple su función dentro de todo el ciclo vital.
Claro. Así que, como dice bien Flor, hay que no solamente tener vocación, sino un compromiso, ¿no? Obviamente que todas las carreras universitarias tienen que tener un compromiso, pero esta particularmente estás trabajando con personas. Claro. Un error nuestro puede ocasionar una lesión o la muerte de una persona, así que ese compromiso tiene que... ¿Y esa vocación y compromiso está bien remunerado? No. O sea, hay una variedad en cuanto a la parte privada como pública, ¿no? En la parte privada, al menos nosotros trabajamos también en la parte privada, en lo que es la internación domiciliaria, no tenemos ese inconveniente que presenta el sector público, que los sueldos obviamente son precarios y sí o sí tienen que estar en 2 trabajos. Pero bueno, también quizás la problemática que nosotros encontramos es que no tenemos un colegio, al menos en la provincia de Buenos Aires. Que el colegio es el que da al menos el escalafón de las prácticas que nosotros podemos cobrar y también estaría lo que es los sueldos propiamente dichos, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas que intervienen, muchos factores que influyen, ¿no? El Estado, los sindicatos, los gremios, es difícil. Sin dudas. No imposible, pero es difícil. ¿Y cómo se desarrolla, como lo usted, con lo que es la internación domiciliaria, el trabajo también que hacen en los hogares? Y a nosotros de repente la pandemia por ahí nos dio este lugar de ayudar a descomprimir un poco el sistema, que quizá en otro momento tenía internaciones más prolongadas porque estaba la posibilidad de hacerlo y de repente había una necesidad de externar pacientes y que continúen un tratamiento en domicilio y bueno, con equipamiento respiratorio, con un montón de terapias, enfermería y demás. Y bueno, nos permitió, digamos, colaborar a descomprimir un poco el sistema. Era una necesidad grande en la liberación de camas y bueno, nosotros creo que tuvimos ahí un papel bastante importante en este proceso de externación de los pacientes que eran COVID positivo y bueno. Claro, y es más que importante, ¿no? Poder llevar también esa atención al hogar directamente. Sí, la verdad que al menos dentro de lo que es la comunidad de Mar del Plata se descomprimieron bastante las clínicas y también el sector público, ¿no? Claro. Sí. Porque esos pacientes que no tenían un compromiso alto, pero sí podían hacer su rehabilitación aguda, su patología aguda, lo podían hacer en domicilio y bueno, ahí estaba todo el equipo de salud. Bien. Que también es cierto, tenés que trabajar no solamente con el paciente o el sujeto que cuidamos, sino con la familia, porque también se le cambia toda su dinámica que tenía anteriormente, ¿no? Ahora tiene una persona que demanda. Claro. Y personas extrañas que están en el domicilio. Sí. Pero bueno, lo que le permite, más allá de la pandemia, en general la internación domiciliaria al paciente es atravesar el proceso de recuperación en su casa, con su familia, mucho más contenido. Claro. Es diferente atravesarlo en tu casa y es una decisión muy tomada por ahí en los pacientes paliativos, en los pacientes terminales, poder atravesar ese proceso de tener una muerte digna en su domicilio y acompañado por su familia. Bien. Jorge, Florencia, gracias a los dos, ¿sí? Por venir y bueno, felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Y nosotros seguimos hablando de este tema, pero con los estudiantes, con aquellos que llevan su pasión, su compromiso a la enfermería. ¿Por qué eligieron esta profesión?